Bueno, vengo por la charla que tuve con Francisco y bueno, a dar a conocer que lo que escribiste es una historia de testimonio de mis abuelos y después las charlas que he compartido y que se me grabó porque nunca, o sea, siempre me preguntaba por qué se escucha la musculatura, Saigüe, que después apareció el de se me fue el de Teca, siendo que el Purete fue parte de la tribu de la musculatura particular. Y bueno, tuvieron la persecución de la última carrera que se hizo contra todo lo que es pueblo originario del sur, cuando hicieron la conquista del desierto y, por ejemplo, mi bisabuelo, o sea, podría ser mi tatarabuelo, era de esa misma tribu, ellos hacían el camaruco y bueno, una vez que agarraron estos caciques y se fueron debilitando los grupos y los que eran más humildes les llevaron a los chicos y a los chicos como que dijeron que lo habían civilizado, que lo habían educado y ahí en esa voluntad cae, como así como llegó a ser que lo tuvieron como religioso a Seferino Namuncurado, cae Mariano Fulé, para que Mariano Fulé no viene acá con Seferino porque lo llevaron con su hermana Viedma y lo evangelizaron ahí y bueno, y a raíz de eso él se transforma también en muy católico y es por lo cual la comunidad de Fulet, la familia de Fulet pierde un poco, o sea, pierde y bastante el habla de Mapuche. Y bueno, como nosotros, lo que sí que tuvo de valor que él volvió a armar una comunidad, con gente mapuche de las distintas provincias, otros que habían venido de al otro lado de la cordillera y logró conseguir un espacio de territorio, porque ahí como en algunos otros lugares, si bien no sé, por un respeto u otro, la gente siempre se lo tuvo tranquilo. Y bueno, eso es lo que más o menos cuenta el libro. Y después, qué sé yo, él, a pesar de que debe haber tenido su ya supuestamente evangelizado, cuando llega allá vuelve a retomar el camaruco tal como lo hacían su familia, porque ellos vivían en Neuquén. Y por eso sería bueno que cuente qué es el camaruco. claro, y bueno, y ahí sí. Entonces, más o menos yo le puse, en el libro le puse 1926, porque mi abuela decía que ella tenía 13 años cuando su padre reinicia Camaruco. Y ese era de 1913, o sea, más o menos en el 27, 26 o 27. Y bueno, mi abuela, la que está en la foto, fue Peuché, no, por ahí le dicen Malén.
siempre se acordaba que ella, su hermano, y bueno, ahí están los nombres de quienes lo integraron, porque son 2 varones, 2 chicos, que hacen como abanderados de Camaruco. En Camaruco es la religión que nosotros tenemos, porque si bien hoy por las cuestiones políticas como para agilizar algo, nos piden que tenemos que ser inscrito a la FIP, personería jurídica, todo eso. Bueno, entonces por esa cuestión lo más fácil y entendible que para algunos de otra comunidad por ahí es crítico, no, capaz que es dueño de lo que dice. Así que yo allá cuando se llega a quedar se creía como comisión. Entonces ya hace un par de años que yo estoy como referente, o sea, como presidente de la comunidad, se rige por un longo que lleva adelante la Camaruco, que es mi tío. Así que año a año se hace. Y ahí se tiene la duración de 4 días, o sea, 4 días hay que acamparse y estar ahí. Bueno, y estos chicos, los piuchenes son los que acompañan, son como los que manejan lo que es la rogativa, el alcanzar el Usay, algo sagrado que se tiene, que se prepara de fermentación de trigo, maíz. ¿Como una bebida? No sé, es como la chicha. Es una bebida. Es una chicha de maíz de trigo. ¿Que se llama cómo se llama? Musai. Se dice musai y ochavita. Musai o Chavita.